Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Noticias con Café. Hoy lunes, 6 de abril. Yo creo que estamos un poquito más. Sí, no, estamos en 6 de abril del 2020. Parecería que ya llegamos a agosto del 2020, pero no es así. Estamos en Noticias con Café. Después de un fin de semana que las últimas horas de ayer fueron las más candentes con relación a todo lo que ha pasado desde hace 3 años y medio en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Hoy vamos a hacer un programa que por lo menos atendamos en principio lo que está pasando con el virus para ir a lo que aparentemente es un virus en el gobierno de Puerto Rico, que es la rampante corrupción, o por lo menos actos cuestionables que están investigando por lo menos 3 agencias federales. Vamos primero a que estamos en ese momento en que los casos siguen aumentando y hay otra persona muerta, un hombre de 72 años de Ponce. Ayer en la conferencia de prensa, una de las cosas que me llamó la atención, además del nerviosismo que tenían casi todos los jefes de agencia que estaban allí, había un jefe de agencia y el secretario de Estado, Elmer Román, la gobernadora de Puerto Rico, el secretario de Salud, que nunca se quedó en el core de la foto, sino que estaban aparentemente asumiendo distancia, pero a mí me parece que era un poco más que distancia. Los números siguen en aumento. El gobierno alega que no están duplicándose todavía como se espera en el famoso pico del 15 de abril al 8 de mayo. Ayer todavía no toman decisiones con relación al toque de queda, pero todo parece indicar que lo van a extender. En el caso del hombre muerto, es una persona de 72 años, son 21 entonces las que han muerto hasta el día de hoy. Había sido ingresado en la zona sur con un cuadro clínico que se complica. Siempre las notas de por la mañana del Departamento de Salud dicen lo mismo. Nunca he encontrado una que diga una línea distinta. Es como si hicieran un copy and paste. Ahí empezamos a tener siempre la poca credibilidad que ha tenido el gobierno en esta pandemia. Porque parece que llenan formulario. Como que no se sientan realmente a establecer y a decirle la verdad al país con lo que pasa con cada uno de los casos. Eso en los números de esta mañana. Son 492 personas, lo que eleva la cifra en 51, que tampoco me cuadra, porque ayer habían 472, entonces como 51 más da 492. Yo honestamente ya no sé ni qué pensar, pero yo creo que había que empezar por aquí para insistir sobre todo, gente, quédate en casa. No hay un proyecto gubernamental de salud pública que nos pueda decir que nos van a salvar la vida si nos pasa algo. Así es que es mejor quedarse en la casa. Hay 21 casos nuevos que corresponden a 15 procesados en el Laboratorio de Salud Pública y 6 en el Hospital de Veteranos. Volvemos, el Hospital de Veteranos sigue siendo un foco de infección, aunque nadie quiera hablar de los focos de infección. Eso también me llamó la atención ayer de la conferencia de prensa, que el epidemiólogo del Estado, el nuevo epidemiólogo del Estado, en quien habíamos cifrado las esperanzas de que el Departamento de Salud tuviera un portavoz que le dijera la verdad al país, o por lo menos que fuera creíble. Esta mañana, pensaba yo, se quedó con el sonsonete de Carmen de Seda. Ayer hablaba parece que tenía un lema de campaña. Por un lado, el secretario del Departamento de Salud decía, lo peor está por venir, cambiándole entonces el mote a aquel lema del Partido Nuevo Progresista que decía que lo mejor estaba por venir. Y en el caso del epidemiólogo del Estado, David Capó, decía algo así como, vamos por buen camino. Ese se fue bien atrás, se fue para el 88, cuando Rafael Hernández Colón tenía ese lema. Y uno lo trae porque realmente
el proyecto de comunicación, si vamos a hacer análisis de lo que está pasando aquí, además de todo lo que hemos descubierto y los diferentes medios han sacado información de lo que estaba pasando y lo que está pasando en el Departamento de Salud, porque todavía hay gente allí que firman esas órdenes de compra de las que vamos a hablar hace un momento. Es importante para que el país crea o no crea que tiene alguna posibilidad de salir bien si el gobierno sigue manejando esta crisis como se supone que la deba manejar, porque es el Estado el que tiene que proveerle las herramientas al país para salir de esta crisis, para tener todo cuadrado, como dirían en country. Pero vemos ayer un epidemiólogo del Estado que, además de esos motes, contestó la pregunta de que fue una de las pocas preguntas, tengo que decir, que se hicieron correctamente, por lo menos que le sacó información en algo. Contestó la pregunta de por qué las nuevas limitaciones al toque de queda y las restricciones, ¿a base de qué? ¿Qué estudio? ¿A base de qué números? Y le dio la vuelta y le dio la vuelta porque no hay números, porque ellos no tienen ningún estudio, porque ellos no tienen ninguna capacidad de, con los números que tienen, llegar a un nivel científico para justificar por dónde va el virus y por qué esas medidas de restricción. Eso es patético. A 23 días de la pandemia, organizada en Puerto Rico desde los 23 días desde que la gobernadora determinó que todo el mundo para casa. Sigue siendo restrictiva, más restrictiva la orden y finalmente no es a base de ningún número. El gobierno no sabe por qué está haciendo esto. Yo realmente creo que lo están haciendo porque saben que no pueden justificar, porque no tienen los números, porque no van a llegar ahí por lo que sea. Por cómo está el Departamento de Salud, porque Wanda Vázquez no ha logrado en estos meses tener un mejor Departamento de Salud, porque eso pasa cuando uno sigue dejando a la misma gente que le han hecho tanto daño al país. En 3 años y medio, ella cogió el orden sucesoral y no había un Departamento de Salud eficiente, pero ella tenía un problema, que Rafi era su amigo, como dijo cuando lo votó. Él es mi amigo, buena gente. Como también dijo la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones del Hongo. Eso pasa cuando en el puesto de epidemiólogo del Estado, aun cuando ahora lo quieran cambiar a director de epidemiología, lo sentimos. Ese es el puesto, epidemiólogo del Estado. Carmen de Seda era la madrina de Ricardo Rosselló Nevares, es la madrina de Ricardo Rosselló Nevares. Y por eso estaba ahí. Y por eso cada vez que venía el PNP la reciclaban y la traían al mismo puesto. Pues ¿sabe qué? Por eso hoy tenemos el Departamento de Salud que tenemos, sin hablar de los problemas que tiene el Departamento de Salud a raíz de la famosa reforma de salud que han querido venir a revivir el modelo Guillermo Arbona cuando ellos mismos fueron los que lo destruyeron. Y ahora le quieren inyectar 65 millones de dólares a los hospitales privados, oiga esto, para que no voten la gente, porque benditos están sufriendo, los van a tener que cerrar y van a tener que votar gente porque no está llegando gente a la sala de emergencia. De eso es lo que estamos hablando. En el contexto del problema de salud pública que tenemos hoy, y que yo voy a insistir en que hay que quedarse en la casa porque ante eso la salud de los puertorriqueños, puertorriqueñas, ciudadanos que viven en este país es primero. En lo que manejamos, salimos de la pandemia y manejamos entonces el asunto de que el gobierno rinda cuentas por lo que ha ocurrido en estos 3 años y medio. Pero mientras, tenemos que estar ahí. Por ahí está todo el mundo. Está Sonia Feliciano, Carmen Mercado Rivera, o sea, que le toca comprar el jueves y no puede accesar al supermercado, tendrá que esperar hasta el martes en la próxima semana. Lo de la orden ejecutiva es un desastre. No solamente es que van a cerrar viernes, sábado y domingo, que parecería más que están cerrando porque se lo pidieron los religiosos, que están cerrando realmente por el asunto de la pandemia. Porque dígame usted cuál es la diferencia. Es peor, es que le van a adelantar
el dinero de la tarjeta de la familia a las personas que lo devengan, a las personas que la reciben, y le van a cerrar los supermercados. Ustedes me dirán, ¿cuándo es que la persona que tiene la necesidad? Porque el que recibe la tarjeta de la familia es porque tiene una necesidad de que ese dinero llegue, cuando ese dinero llega, moverse a comprar sus alimentos. Pues van a estar cerrados los supermercados. Yo, honestamente, en las conferencias de prensa no entiendo cómo es posible que no tengan ni eso claro. Para empezar, que el gobierno no tiene reloj. Si están a las 7:30 y empieza a las 8:15. 8:20 empezó anoche. La hacen, que esto es importante que lo digamos, la hacen un domingo a las 7:30 de la noche porque saben que los periodistas que podrían ir de los medios tradicionales, yo he dicho por qué no voy a las conferencias presenciales y ellos lo saben. Precisamente va a ir poca prensa y los periodistas que pudieran hacerle más preguntas tipo Sujei Lamela no van a estar allí porque los más veteranos no trabajan sábado y domingo. Que deberíamos estar haciendo un pool para hacerlo diferente. Yo estoy de acuerdo. Y si hiciéramos un pool, y el pool, ustedes saben que es cuando uno se organiza y lleva, en este caso, un grupo de periodistas que le pueda hacer las preguntas a la gobernadora. Si lo organizaran y hubiera protección, ustedes pueden estar seguros que yo iba, porque parte de lo que me he negado a ir presencial es precisamente porque el gobierno nunca, desde el día 1 de esta emergencia, tomó previsiones con relación a la distancia física que tanto le piden al país en esas conferencias de prensa. Ellos mismos no tienen, la gobernadora diciéndolo ayer, y no tenían la distancia requerida. Todos estaban ahí, mire, había como 3 apiñados, entre ellos el epidemiólogo del estado. Entonces, ¿eso incide en la información que usted recibe? Pues claro que incide, porque si lo hacen todo a la estrecha medida de sus capacidades, eso es lo que van a recibir. Esa es la información que va a salir de esa conferencia de prensa. Las contradicciones brutales. La pregunta de cómo se aglomera, de cómo el mismo Estado provoca que hagan las filas, que hayan las filas infinitas en los supermercados y en los lugares de comprar, también salió a relucir precisamente por lo que ahora también van a hacer. Vamos a adelantar la tarjeta de la familia, los cupones de alimentos, vamos a llamarlo, que así se llamaban antes, y vamos a crear el caos allí. Eso me recordó tanto a cuando Fortuño, en medio de un evento climatológico, de unas lluvias torrenciales, dejó salir a todos despacharon a todos los empleados públicos a la vez. Y se formó un mogollón que donde menos había tapones era en Atorrey. Donde menos. El tapón llegaba a San Juan para ir a Cagua. Así es que ahí es que yo vuelvo, insisto, que el problema que tiene el país seguirá siendo que hay país pero no hay gobierno. Y ahora, además de saludarlos a ustedes, Eugenia Rodríguez dice, a base de nada, Carmen Enite, eso no se está dando en ningún otro país, denota las intenciones del gobierno. Así mismo, gracias Eugenia por estar por ahí. Denis Debor está por ahí también, hacía días que no entrabas, Denis. Eduardo Nieves, ¿de qué ha servido el toque de queda y las medidas de prevención de la gobernadora si al parecer el sistema de salud lo que se prepara es para un colapso? Digo, juzgo por lo que se ve en las acciones de día a día. Buen día, Carmen, admiro su trabajo y dedicación. Gracias, Eduardo, por ese comentario. Realmente, Eduardo, yo lo que creo es que están tratando de hacer lo que no pueden hacer a conciencia, no pueden desarrollar un plan. Ahí está el Departamento de Salud con todos los líos de corrupción o malos manejos que están siendo investigados. O sea, tenemos a la principal agencia de salud pública en total abandono, secuestrada por un grupo de cabilderos y un grupo de empleados activistas del Partido Nuevo Progresista que ahí lo tuvieron. Ahí estaba Rafi Rodríguez Mercado y tengo que decir que también Concepción Quiñones del Hongo. Porque en 3 años y medio esta fue la primera vez que habló. Y ya mismo vamos a eso. Rafi fue el que hizo el contrato de 38 millones con los amigos del alma. Bueno,
El contrato no está en la oficina del Contralor todavía, porque eso es otra cosa. Recuerden que estamos en una emergencia y ahora todo se vale. Todo se vale. Lo más interesante es, y ya que Osvaldo Burgos, que está por ahí, nos trajo el tema, vamos a ir ahí. Soqui Figueroa está por ahí, Nemil Mato Cintrón, la diáspora está presente. Hola. Enanisma, improvisación. Nemil Mato, se va a formar una turba. Se va a formar una turba. Bueno, vamos al asunto de los contratos. Ustedes saben que en la entrevista con el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, fue interesante que él dejó caer ciertas informaciones. Entre otras, todo lo que está haciendo supuestamente auditorías para investigar lo que está pasando en el Departamento de Salud o lo que pasó por estos meses, por estos años. El problema es que tiene que empezar de hoy para atrás. Tiene que empezar del 2020 al 2017. Pero obviamente lo más importante ahora mismo es el 2020 con relación a todo lo que se está dando allí a nivel de administración, partiendo de la famosa entrevista que hizo Concepción Quiñones del Hongo y dijo allí quién manda es fulana y esto es lo que está pasando, etc. Interesante que Concepción Quiñones del Hongo le faltaron unos nombres importantes al parecer en la ecuación. El secretario habla de los almacenes que se perdieron y volvemos a los mismos nombres. Mabel Cabeza, que era la que se encargaba supuestamente de las donaciones, etc. Pero la conferencia de prensa de ayer se da en el contexto mediático de que de todos los documentos que soltó el departamento, que nosotros hicimos análisis precisamente de las órdenes de compra de los famosos ventiladores, y vimos cómo aparentemente lo que decía de 16 meses volvió a 16 semanas, porque el contratista, un día después que la doctora Quiñones del Hongo ya no estaba en el departamento, dice que se dio cuenta y le envió una orden enmendada a Adil Rosa Rivera, que no es una empleada de poca monta, es la secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud. Adil Rosa Rivera. Cuando ayer sale la información de 2 horas antes, quizás 1 hora antes de la conferencia de prensa que tenía el gobierno, los documentos que yo veo que entonces me llegan por parte, tengo que decir que el secretario Lorenzo González Feliciano, todo lo que usted le pide, hasta ahora lo está dando. Cuando yo veo los documentos precisamente, y el compañero Benjamín Torres Gotay lo tira de alguna manera, lo deja caer en su historia, dice que es Adil Rosa Rivera la persona que se identifica con las nuevas 2 órdenes de compra. Una de ellas se pagó por depósito. No se pagó en su totalidad, se le dio el 50% del depósito, que es la de la famosa 1 millón de pruebas a $38. Prueba que en estado regular del mercado puede costar $1 y con la crisis que tenemos y obviamente la demanda, pueden supuestamente, según personas allegadas al mundo de los dispositivos médicos, pueden llegar hasta $17. Nunca a 38. Esa orden de compra la firma Diana Meléndez Díaz, que a mí me la han identificado como una de esas empleadas del Departamento de Salud, que es del PNP del Corazón del Rollo, que forman ese grupo, entre todos, un gran grupo, que ha manejado el Departamento de Salud desde que Rafael Rodríguez Mercado es secretario bajo la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garcet. ¿Qué pasa? La primera corporación del millón de pruebas se llama Apex General Contractors. Y el general José Burgos, que aquí es que viene lo interesante,
es la persona que le contesta al colega Benjamín Torres Gotay que él autorizó esa compra porque se lo pidió a Adil Rosa Rivera. Departamento de Salud, la misma persona de confianza de Rafael Rodríguez Mercado, y la que supuestamente mandaba en educación, Mabel Cabeza Rivera. ¿Cuál es el detalle? Y voy por partes porque anoche me decía una fuente, qué complejo todo lo que hay en esta nueva información. Todo lo que está saliendo de salud tiene como 204 patas. No hay manera. No hay manera de que usted pueda hacer así. Uno tiene que ir así para hablarlo como habla el epidemiólogo del Estado, David Capó. El general José Burgos, si ustedes recuerdan, fue la persona que alega a Concepción Quiñones del Hongo, que le dijo que él no sabía dónde estaban las 500 pruebas moleculares que habían llegado a su agencia Manejo de Emergencias en la carretera número 1 de Río Piedras a Cagua, pero que él iba a averiguar. Y cuando él averiguó, le dijo a la doctora Concepción Quiñones del Hongo, dice ella, que en efecto estaban allí porque la señora Mabel Cabeza había ordenado que se recibieran allí, como también había dicho el gerente de Quest, el señor Riva. Qué casualidad que es el mismo José Burgos el que ahora ha tenido que admitir que él compró esas pruebas, porque es interesante, la orden de compra sale del Departamento de Salud, pero quien las compra es Manejo de Emergencia. Quien paga 19 millones de dólares en depósito para obtener esas pruebas, que son rapid kits, acuérdese que no son moleculares, no son las que van a determinar si usted tiene el virus, van a determinar si usted tiene anticuerpos y después de ahí hay otra prueba. Qué interesante que es el mismo coronel José Burgos, que antes no sabía nada sobre las pruebas moleculares que se le perdieron a la doctora Quiñones del Hongo. Pero ahora hay documentos que establecen que él las mandó a comprar. Y ahora él dice que las mandó a comprar porque Adil Rosa le dijo que esa persona podía poner allí 1 millón de pruebas. Entonces, no se queda ahí. Las fechas de esa orden de compra. La de Apex, la de los 38 millones de dólares, es del 26 de marzo. El mismo día que renunció la doctora Concepción Quiñones del Hongo. La de 313 LLC, que es una segunda corporación que tiene relación con la gente de Apex. Es bien interesante. Por eso es que les digo que es como que la curva, si no la curva, no la aplasto. Es de horror todo lo que uno encuentra cuando hace análisis de estos documentos. Esa de 313 LLC fue del 24 de marzo. Las cotizaciones empezaron el 20 y las compras se dieron finalmente el 26 de marzo. En ese mismo periodo en que la doctora Concepción Quiñones del Hongo estaba ahí, pero el 25 fue que se dio cuenta que se le perdieron y entonces ahí empezó a moverse la cosa y el 26 se va. ¿Por qué yo digo esto? Porque uno puede intuir ahora por qué la doctora Concepción Quiñones del Hongo se fue para la porra el día 26, ¿sabes? Porque todo eso estaba pasando aparentemente a sus espaldas. Todavía no he visto ningún documento que esté firmado por la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Los documentos que tenemos, por lo menos que hemos visto hasta hoy, hay correos electrónicos y hay firmados, en el caso de la compra de este 1 millón de pruebas por manejo de emergencia, la orden de compra firmada por esa funcionaria que es la directora de compra. Así que todo esto estaba pasando. Mientras la doctora estaba allí y finalmente o se dio cuenta ella o alguien le dijo,
esto es lo que está pasando aquí. Aquí todo se está haciendo a través de la secretaria auxiliar de administración, que era la persona que tenía de contratos y compra bajo su jurisdicción, que es la persona que administra esas divisiones, que obviamente le tiene que responder a la subsecretaria y en este caso a la secretaria interina de salud. Ojo, Concepción Quiñones del Hongo fue subsecretaria del Departamento de Salud hasta que la gobernadora vota a Rafael Rodríguez Mercado. O sea, vamos a tener bien claro cuáles son los personajes que aquí están identificados. Y aquí me detengo para hacer la pregunta, ¿dónde está el Departamento de Justicia? ¿Estará investigando Phoebe Sales ahora este nuevo escenario de información? Porque hay 19 millones de dólares que ya le dieron a esa compañía y el oficial principal de esa compañía, Robert Rodríguez López, ha dicho que ya está en gestiones con el banco para devolver el dinero porque el secretario le pidió a manejo de emergencia que tenía que pedir la devolución del dinero, porque para colmo las pruebas no cumplían con las especificaciones y los reglamentos del FDA y el CDC. Y aparentemente, según el general Burgos, no llegaron tampoco. Pero las que se vendieron a $36, que fue al grupo 313 LLC, Compañía de Responsabilidad Limitada, sí se gestionó finalmente. No tengo información de si pagaron, pero ese también iba por 3.6 millones de dólares y son dos compras. Unas se vendieron a 36 y otras a $45. Entonces, vamos ahora a lo que quizás es lo más importante de este nuevo vínculo de irregularidades en medio de la pandemia, trabajando con lo que son las pruebas, todo lo que va a hacer falta para que esta crisis de salud pública salga. En el medio de eso es que estamos viendo estos escenarios. Luz Martínez dice las grandes preguntas: ¿dónde está el Departamento de Justicia? ¿Dónde está el Departamento de la Familia? ¿Dónde está el Departamento de la Vivienda? Igual, ver para creer. Todos los federales, con respeto, son lenientes con los cuellos blancos. Marcol, tú tienes razón y podemos entrar en eso ya mismo. ¿Quién es el dueño de Apex General Contractors? Apex General Contractors es de un hombre que se llama Robert Rodríguez López, que nada más y nada menos tuvo entre el 2008 y el 2020, porque hay contratos que dictan del 2020, pero están en cero. Vamos a ponerlo hasta el 2019. 5.2 millones de dólares con contratos con el gobierno. Era una corporación que solamente hacía trabajos de construcción. Aunque Robert Rodríguez López también incursionó en el negocio del café y está trayendo un café orgánico que tiene sus serios problemas con los caficultores ahora mismo y que de hecho el mismo periódico El Nuevo Día lo ha reseñado anteriormente. Y este joven incluso le contestó, y digo joven porque debe tener un poco más de 40 años quizás, le contestó al compañero Benjamín Torres Gotay que él le incursionó como incursionó en el café. Bueno, porque así soy. Yo tengo una corporación y yo tengo un amigo que es un asesor legal, que volvemos, ahí vamos, que me consigue el contacto para hacer esta venta al gobierno y yo accedo. ¿Y quién es esa persona, asesor legal, que ayuda a Robert Rodríguez López a hacerse de estos milloncitos en medio de la pandemia? Pues Juan Maldonado, aquel que ustedes recordarán que fue el que dejó entrar
al rompeolas, el muelle que no se usa en Vieques, a unos millonarios de Boston que se iban a casar, y como había problemas con las lanchas, pues él dejó que ellos entraran allí todo su equipo para la millonaria, para la boda supermillonaria. Y a raíz de eso lo votaron en febrero del 2019. Ese es Juan Maldonado. El que le dice, no te preocupes, yo soy tu asesor legal, yo te voy a conseguir esa venta. Vamos a meternos en este producto porque ahí hay chavo. Pues Juan Maldonado lo llevó allí. Si lo llevó donde Rafi Rodríguez Mercado, si lo llevó donde Adil Rosa Rivera, me da la impresión que donde Adil Rosa Rivera, porque fíjense que estamos hablando el 20 de marzo del 2020, y ya ahí no estaba Rafi Rodríguez Mercado. Así es que ahí, para que ustedes vean cómo es que el tracto, los documentos no mienten. Y si los han tajureado, también se da cuenta una. Porque eso es así. O sea, si fue el 20 de marzo, fue tan rápido. José Burgos, Juan Maldonado, como dirían en country, tenía vara alta. Vara alta en el Departamento de Salud. Y están mencionadas las mismas personas en los documentos. Ahora no se los voy a enseñar, pero esta tarde, a las 5, cuando volvamos, porque yo sé que de aquí a las 5 va a haber un montón, les voy a dar los documentos y se los voy a poner por ahí para que ustedes los vean. Ese es Robert Rodríguez López. ¿A quién le ha dado dinero Robert Rodríguez López a través de su vida como empresario? Pues miren, Robert Rodríguez López le ha dado dinero a Jennifer González, a Larry Selhammer, Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló. $13,050 entre el 2014 a este momento. 13,050. Los donativos también incluyó a 2 miembros del Partido Popular que ya no están, el senador en aquel momento Jorge Suárez y el presidente de la Cámara, Juan Perelló. Parece que eso no le rindió de mucho porque lo que tuvo en el 2013, en esa administración de Alejandro García Padilla, recuerden que les dije que él empezó en el 2008 a contratar con el gobierno, fue 50, 60 mil dólares, porque lo que hace hasta este momento, hacía hasta este momento, esa corporación era construcción y tenía contratos con proyectos de construcción en el Capitolio. Así es que venía con un contrato desde la administración Fortuño, que cogió muchos chavitos en la administración Fortuño, y siguió hasta que se lo dejaron sin efecto en el 2013. Vamos a la segunda corporación. La segunda corporación es 313 LLC, que lo que tiene de extraño, por no decir otra cosa, es que esa corporación, out of the blue, el 18 de marzo del 2020, ponlo en la nevera. Este tracto es bien interesante, ponlo en la nevera. El 18 de marzo del 2020, como 2 o 3 días antes de empezar a negociar con el Departamento de Salud, venderle pruebas rápidas a súper sobreprecio, fueron y enmendaron la corporación, incluyeron hacer negocios en el mundo de la salud. Estos muchachos son hábiles. Entonces, contratan con el gobierno y en esa corporación ahora se incluye una persona de nombre Juan F. Suárez Lemus. Si van al muro de Bonita Radio, allí yo coloqué unas fotos anoche, porque me parecía importante, que de hecho se las robé a Aníbal Acevedo Vilá porque las puso en Twitter. Me pareció interesante que Juan F. Suárez Lemus
no solamente es una persona que está vinculado al Partido Nuevo Progresista y que ha salido en fotografías con Ricardo Rosselló Nevares en el 2018, es que también hace alarde de Photo Opportunity con Jennifer González, a quien también le da dinero, y con Luis Fortuño. Importante con Jennifer González que en esta emergencia, ¿dónde usted la ha visto? ¿Dónde es que usted ha visto a Jennifer González? Ustedes me dirán. Importante porque ustedes saben que Luis Fortuño ha sido ese personaje de la política puertorriqueña del Partido Nuevo Progresista que siempre ha estado identificado con esos intereses de muchos chavos al partido, de mucho dinero en el proyecto político partidista, y siempre hace así y vive en Virginia. Así es que ahí está. Lemus le ha dado dinero a Jennifer González, dinero por lo menos $2,000 hasta donde encontramos. Y esto fue anoche, gente. Esto fue, o sea, realmente bien tarde en la noche, y a lo que uno pueda acceder aquí a veces se complica. En Puerto Rico, a Eric Correa, el representante por Carolina, amigo de Coquito, primo de Coquito, perdón, amigo de Héctor Martínez, etc. A Tomás Rivera Chats. Y tiene unos $500 a José Nadal Power, que parece que tampoco le hicieron mucho porque parece que no tuvo nada hasta el momento. Y de hecho no tiene contratos con el gobierno, me parece que funciona como un cabildero. Esta sería la primera vez que se mete en una empresa, que participa de una empresa que sí tiene negocios directos con el gobierno. Así es que ustedes me dirán si la conclusión no tiene que ser que esto apesta. Que esto apesta porque vender a sobreprecio, a súper sobreprecio, olvídese de más de 1,000%. Esos son porcientos que esos números a veces hasta me asustan. Las pruebas en el medio de una crisis como esta no nos lleva a el huracán María, a lo que hicieron no solamente contratistas puertorriqueños, contratistas de Estados Unidos. Ahí están los Whitefish de la vida, ahí están los Cobra, que ya se están declarando culpables personas relacionadas a esas empresas en el Tribunal Federal, la empleada de FEMA, etc. No apesta a lo mismo que el país se confronta desde hace mucho tiempo, que hay un inversionismo político, pero sobre todo que en esta administración se ha dado la famosa fórmula del cabildero que cobra 1% por conseguirle negocios en el gobierno a X cliente. ¿De qué parte de ese dinero van mordidas a esos funcionarios? No lo sabemos todavía, si es que en efecto se dio. Pero la verdad es que uno tiene que tener babilla para decirle a alguien, aquí está este negocio. Y volvemos, en este momento no hay ninguna limitación. La gobernadora incluso acaba de enmendar todos los procedimientos para hacerlos de emergencia. Y por ahí es que está el chorro de los chavos. Por ahí es que se van. Con relación a Robert Rodríguez López, yo conseguí un documento anoche que lo coloca como una empresa, Apex General Contractors, como una empresa que fue demandada por la Junta de Control Fiscal. Interesante. Hay un procedimiento adversativo que todavía no sé cuál es, porque realmente no lo puedo leer bien de los documentos que conseguí, que establece que ellos tienen que comparecer a ese procedimiento adversativo. Hay una de dos. O le debe dinero al gobierno, o hay algún tajureo, o también era parte de los bonistas, pero está citado por la Junta de Control Fiscal y es el mismo Robert Rodríguez López al que le hacen la petición de información. Así que eso para las 5 de la tarde, porque honestamente no lo he terminado.
Y la de escándalos que no han salido, que están bajo investigación federal, dice Brenda Reyes Tomasini. Minielit Sánchez Díaz, el famoso fast track en los procedimientos y contratos. Qué bueno que trajiste ese término. El fast track lo inventó Pedro Rosselló González precisamente para esto. Pero el problema es que no estamos en un fast track ordinario. Si aquel iba a 100 millas por hora, este va a 300 millas por hora. Porque estamos en medio de una emergencia y el Estado se agarra de ahí para flexibilizar todos los mecanismos. Ustedes saben lo que es que una secretaria auxiliar de administración sea la que le diga a un coronel de manejo de emergencia: esto está disponible aquí, sin que haya ningún juicio. Mire, lo menos que yo hago es entrar y buscar quiénes son la gente de Apex, quiénes son la gente de 313 LLC. Como único esto pasa es porque lo dice una persona que tiene poder y que pues ya tiene sus malas mañas con relación al asunto. Y ahí es donde yo realmente no me puedo imaginar. ¿Qué dijo la gobernadora ayer sobre esto? Nada. Nada. Vamos a empezar con decir que la gobernadora estuvo todo el tiempo en esa conferencia de prensa nerviosa, voz quebrada en algunos momentos, pero bien nerviosa. Nunca había visto yo a la gobernadora en ese estado en una conferencia de prensa. Amén de lo que pasó con Sujei Lamela. Dijo que ella confiaba en que los secretarios estaban haciéndolo bien. Meaning, Rafi Rodríguez Mercado, mi amigo, y Concepción Quiñones del Hongo. Ella no tenía por qué dudar. No se le preguntó sobre las investigaciones federales, sobre eso solamente dijo Lorenzo González Feliciano, que me pareció bien interesante, que a mí me dijo que no tenía ningún problema, que aquí iba a referir todo lo que le encontrara a las autoridades federales. Pero anoche en esa conferencia de prensa dijo: sí, las autoridades federales han pedido información, pero no sabemos para qué. O sea que ahora también va a dudar de que las autoridades federales puedan estar investigando, después que aseguró que hay 3 agencias que están investigando. No es posible, no es posible. Ustedes, y yo lo escucho, lo leo, y es el comentario que hicieran hace un momento, en que los federales son lenientes con el asunto de la corrupción pública. Esa es la experiencia. Definitivamente no son tan duros como son con los crímenes violentos, no lo son. Quizás porque ellos tienen su teoría, ¿verdad? Y sobre todo el gobierno republicano privilegia lo que es la mano dura versus estos crímenes que son, que van a la médula. En este caso, vamos a hablar de este caso, vamos a circunscribirnos aquí. Van a la médula de la salud del país. Y eso es una crisis profunda. Yo voy a establecer mi confianza en que algo va a pasar. Es que esto no se puede quedar así porque es demasiado burdo. Yo no podía creer anoche cuando la gobernadora, ella sacó el tema de las donaciones. No, porque sabemos que hay mucha gente que quiere donar. Gobernadora, su gobierno tiene un problema con los suministros desde María, que si no los adjudicaron mal, si no se los robaron, los dejaron perder. Y es su administración sucesora la que está descubriendo que hay todavía suministros que se perdieron en almacenes, incluidos dispositivos médicos que se pueden estar utilizando en esta pandemia. Yo no podía creer que lo trajera ella, pero lo trajo. Guagua Vázquez se puso la máscara por si Lamela estaba frente en la conferencia de prensa. Terrible, Sonia. La gobernadora dijo que esta semana revisará la orden según los resultados de esta semana, así que estoy emocionalmente lista para 2 semanas más de cuarentena. Definitivamente, yo creo que eso es lo que va a pasar. Vamos a la conferencia de prensa y mi análisis de lo que pasó allí, de cómo se vieron las diferentes personas que se paran en el frente a decir lo poco que tienen que decir. Nerviosa, asustada, pasmada, loca por quitarse la máscara. Esa foto que yo utilicé para llegar al programa hoy, a mí me parece genial todo lo que grita esa foto.
Es una foto de frente que le toma un colega fotoperiodista del Nuevo Día a la gobernadora, y hoy se coloca como esa foto en que no solamente usted ve, digo, es mi lectura, ¿verdad?, de la fotografía, de la manera en que está llegando la gobernadora, es que tiene la boca tapada, es que tiene una máscara puesta. Eso dice mucho. Esa es la foto que usted, como relacionista público, en medio de esto no hubiera dejado que nadie se la tome a su cliente. Porque es una foto que dice demasiado en un momento en que el país está clamando por información y el gobierno no la está dando. Que pensábamos que el grupo de científicos, y sabemos en lo que se ha convertido los portavoces del grupo de científicos, repitiendo lo yuyo. Yo escuchaba ayer al epidemiólogo del Estado, que era esa persona nueva que iba a llegar a darnos luz. Escuchaba a Juan Carlos Reyes, el infectólogo estadístico, volviendo y repitiendo, sin información nueva, pero diciendo que las medidas que hemos tomado hasta ahora sí han tenido un efecto. Lo que pasa es que sin datos, ¿cuál es el efecto? Volvemos a lo mismo. Distancia, los periodistas no tenían ni 2 pies de distancia. Hay unos pegados al otro. Lorenzo González Feliciano se mantuvo en una esquina, no sé si por la distancia física que deben mantener o sencillamente porque ya todas las informaciones que está sacando sabe que le van a la médula. Wanda Vázquez sabe que esto le va a la médula de su administración. Porque ella no puede decir que Rafi Rodríguez Mercado se lo impuso a nadie. Ella lo dejó ahí. No puede decir que dejaron el entourage en salud de ese departamento, que alguien se lo impuso. Ella los dejó allí. Y nunca ha querido contestar preguntas relacionadas precisamente a su relación con Valery Rodríguez Erazo y el cabildero Elías Fernando Sánchez Sifonte, que aparentemente son las personas que trajeron a todo este equipo maravilloso, rápido, asertivo, efectivo para sus intereses en el Departamento de Salud. Así es que, gente, sí, son días difíciles, pero yo insisto que si no sacamos esto, si no lo contextualizamos, si no traemos las preguntas importantes, ¿dónde está la secretaria de Justicia? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gobierno haciendo, diciendo qué va a pasar con relación a estas investigaciones? ¿Quién no investiga? ¿Quién investiga? Yo creo que estas semanas van a ser interesantes en seguir descubriendo, porque esto no acaba aquí. Como yo le decía, no se crean que por no sacar a la secretaria de Justicia no va a pasar nada con su credibilidad y su imagen pública. Todo lo contrario. Terminen esto hoy, terminen esto ahora. Eso te termina y sigue uno con el proyecto, pero habría que tener proyecto. Lo último que me parece terrible de esa conferencia de prensa es que la gobernadora le haya dicho a un periodista que no se ha leído la demanda de la ACLU. ¿Por qué no? En su día la leeré, gobernadora. Estamos hablando de los derechos civiles del pueblo. Y hay una cosa bien clara que quiero dejar con relación a este asunto de los derechos civiles, y quizás lo debemos hablar más en profundidad a las 5. Esa demanda establece claramente que hay 2 personas que están aludiendo al derecho que tienen a cuidar a sus madres específicamente, y que ese derecho está siendo limitado por esa orden ejecutiva. Aquí no estamos hablando de una persona que entiende que el toque de queda le limita a ir a la barra. No, estamos hablando de lo que siempre hemos dicho, de que esa orden ejecutiva es tan ambigua, está tan mal traída con relación a la realidad del pueblo de Puerto Rico, que incide en derechos fundamentales, como puede ser la libertad de asociación, la libertad de reunión, porque ahora lo menos que pasa es que la gobernadora puede entrar, guardia puede entrar a su casa, y como usted está con 3 personas allí, pues es posible que usted esté violando la orden y se le imponga una multa de $5,000. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Así es que
la gobernadora decir que no se la leyó, me parece que es terrible y sobre todo que nosotros entendamos de qué van. Por eso es que yo la puse completa. La demanda, léala, entienda de qué van los tiros. Y una cosa, con esto voy a terminar. Cedemos derechos hoy y son derechos que necesariamente no los volvemos a recuperar. Nunca se olvide de que en este país hubo una historia de carpeteo. El que entraba a su casa, con quién usted iba al cine, con quién usted se montaba en un carro. Este país vivió eso. Y no es historia del siglo XVI, es historia del siglo XX. Así que mucho ojo con estar cediendo derechos hoy, independientemente de que estoy clarísima de que la gente tiene que mantener el distanciamiento físico, pero no necesariamente porque me lo imponga el Estado, es porque yo me tengo que proteger precisamente de un Estado que, además de querer violar mis derechos civiles, además de querer seguir limitando derechos sin información y datos, además de eso, no está listo para atender la crisis más profunda que ha tenido el sistema de salud pública puertorriqueño. Así es que, gente, son las 8:52 de la mañana. Me extendí y ustedes no me dicen nada. Mañana, no, ahorita, a la 1 de la tarde, voy a tener una entrevista breve, pero muy puntual, con un sector que me parece importante atender, que son las enfermeras y los enfermeros. Voy a hablar con la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, una entrevista breve, pero quiero que la consuman a la 1 de la tarde. Y a las 5 volvemos con todos los análisis, pero sobre todo con lo último que haya pasado en estas investigaciones importantes con relación al Departamento de Salud y dónde está y quién es quién. Todavía no sabemos si Adil Rosa Rivera está allí, porque el secretario dice que está verificando todo, pero no nos dice si las votaron o no las votaron, la movieron. Esta señora debe tener un puesto de carrera en algún sitio porque siempre está en destaque en todos lados. Precisamente porque cuando gana el partido la premian el trabajo que ha hecho con el Partido Nuevo Progresista dándole esos puestazos. Dicen que se gana sobre $8,000 en el Departamento de Salud y nosotros sin trabajo. Bueno, gente, éxito. Nos vemos a la 1 de la tarde en esa entrevista. Recuerden, bonitasradio.net, si le parece que puede donar, vaya a YouTube, suscríbase, importantísimo, y iVoox y iTunes, allí están nuestros podcasts. Nos vemos más tarde. Buen día y buen provecho.